¿Ahí estamos bien? Sí, te vemos y te escuchamos muy bien. Ok, excelente. Bueno, pues como les mencionaba, pues tuvimos oportunidad de hacer un poco de patología oncológica. Y bueno, dentro del entrenamiento de la patología oncológica, pues obviamente está la patología mamaria, ¿verdad? Que es una de las más importantes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre, bueno, aquí está mi nombre, Orlando Rojas, soy el coordinador también del posgrado de patología del Hospital Roosevelt. Y bueno, también trabajamos en un laboratorio privado que se llama Laboratorios Partner, Biopartner, donde hacemos algunas pruebas moleculares también. Entonces, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y vamos a principiar a hablar un poquito sobre lo que es la glándula mamaria. Antes de eso, pues solo vamos a hacer un breve recordatorio de que las glándulas mamarias son glándulas especializadas de la piel, por eso que comparten, a veces cuando hacemos estudios de inmunistoquímica, comparten muchas características de la piel, ¿verdad? Se desarrollan en el embrión a lo largo de dos líneas llamadas líneas mamarias que se extienden desde la axila hasta la ingle a uno y otro lado de la línea media, y también se parecen mucho a las glándulas sudoríparas. Y hay variaciones en el ciclo, con respecto al ciclo menstrual. Bueno, aquí vemos prácticamente cómo está la glándula mamaria desde el punto de vista macroscópico, su arquitectura, ¿verdad? Encontramos que tenemos el pezón, en el cual desembocan unos conductos, que se llaman conductos lactíferos o galactóforos. Tenemos los lobulíos y también la grasa, ¿verdad? Que es una parte importante del tejido mamario. Bueno, aquí nuevamente cómo está distribuido. Y es muy importante recordar que la glándula mamaria en su estructura histológica pues es bastante simple. Digamos que tiene conductos y unidades acinares, ¿verdad? O lobulíos. Entonces, esto es importante porque la mayor parte de carcinomas se van a originar a partir de los conductos. Claro, hay carcinomas que se originan en los acinos, pero la mayor parte de los mismos se van a originar a partir de los conductos. Entonces vamos viendo aquí cómo está el conducto, ¿verdad? Cómo se va ramificando y esas son las unidades secretoras. Y esas unidades secretoras, pues, tienen característicamente, están revestidas por células cuboideas que pueden, dependiendo de la actividad de la glándula mamaria, pues así va a variar un poco el epitelio por el cual se revisten. ¿Cómo podemos definir a la glándula mamaria? Pues es una glándula túbulo alveolar compuesta. Eso quiere decir que tiene túbulos y alveolos. Y más o menos tiene de 15 a 20 lobulillos que están drenados por un número similar de conductos galactóforos que se hallan en la punta del pezón, que se le llama también papila mamaria. Y bajo la areola los conductos galactóforos están ligeramente dilatados y forman lo que se llama el seno lactífero. Los conductos de mayor tamaño están revestidos por epitelio cilíndrico bajo de 2 capas de espesor y los conductos más pequeños están tapizados por epitelio cilíndrico simple. Entonces, recordar un poquito de la histología, ¿verdad? Obviamente, cuando los conductos empiezan a ver más secreción, pues obviamente va a también aumentar el tamaño de la glándula mamaria. No presenta cápsula, ¿verdad? Tiene tabiques de tejido conectivo y algo muy importante que también tiene un estroma, o sea, además de las unidades secretorias, también tiene un estroma y el estroma está formado por tejido conjuntivo y células adiposas. Los alveolos mamarios son por decirlo así, las unidades secretoras. Entonces vemos que el tejido, por ejemplo, tenemos aquí el tejido glandular, que sería este que ustedes ven, acá hay una mama en reposo, con los lobulillos mamarios que tienen esta característica. Esto que ustedes ven acá es el estroma, ¿verdad? Y esto es un conducto. Entonces, esto es un sistema de conductos y también un sistema secretor con alveolos. Muy bien, entonces ahora creo que se nos traba un poquito Vamos a ver. Muy bien, aquí tenemos la imagen más cercana, ¿verdad? Tenemos los alveolos, que son la parte secretora de la glándula mamaria. Y algo muy importante que nosotros como patólogos siempre estamos evaluando, e incluso tenemos tinciones de inmunistoquímica para evaluarla, son estas células que ustedes ven acá, que van a rodear prácticamente los alveolos, que se llaman células mioepiteliales. La célula mioepitelial es muy importante porque en algunos casos la célula mioepitelial la tenemos que definir con intenciones de inmunistoquímica para poder saber que no hay, por ejemplo,
invasión hacia el estroma. En los carcinomas intraductales se conservan entonces las células mioepiteliales. Tenemos algunos conductos, el tejido conectivo intralobular y el conducto conectivo interlobular. Bueno, obviamente con la glándula mamaria activa, pues los componentes empiezan a crecer. También empieza las células a tener mayor tamaño, ¿verdad? Hay un infiltrado inflamatorio cuando hay lactancia, obviamente, ¿verdad? Y obviamente hay un crecimiento, tanto de las células parenquimatosas y algunas de las también en el elemento estromal, aunque es en menor grado. Su forma de secreción es merocrina. Y vamos a ver nuevamente aquí está el conducto excretor y aquí están los lobulídeos mamarios. Esta es una mama ya activa, digamos, que tiene secreción ya produciendo en la época de la lactancia y vemos cómo produce cierta secreción. Esto es muy importante porque incluso hay adenomas que se originan de este tejido mamario de la lactancia y de hecho se llama adenoma de la lactancia. Vemos aquí cómo la secreción, ¿verdad? De la glándula mamaria, cómo es que va formando las gotas de secreción lipídica. Bueno, entonces, hablando un poquito del cáncer de seno, vemos que la edad mayor de 45 años, el inicio de menstruación antes de los 11, la menopausia tardía, todos esos acontecimientos se considera que son factores de riesgo. La nuliparidad, el primer hijo después de los 30, la administración prolongada de terapia de reemplazo hormonal, la ingestión inmoderada de alcohol también, antecedentes familiares de cáncer de seno, que es muy importante, como vamos a ver más adelante. También el antecedente de cáncer de seno de un lado, la obesidad, la raza blanca, aunque eso no depende, ¿verdad? Y la presencia de los genes predisponentes. Más o menos 1 millón de casos para el año 2000, causa de muerte de 400,000 mujeres al año, ¿verdad? Es uno de los cánceres más frecuentes, obviamente, en nuestro medio. También en países desarrollados, pero cada vez se ve más frecuentemente en medio como el nuestro. Bueno, ahí tenemos cómo se ve un tumor del seno, ¿verdad? Vamos a ver que obviamente hay procedimientos que se hacen, ¿verdad? Para poder extirpar los tejidos tumorales. Tenemos el drenaje linfático, ¿verdad? Que estamos viendo ahí, que muchas veces se utiliza para estudiar el ganglio centinela. Hay mastectomías, acuadrantectomías, en los cuales se amplían los márgenes de resección. Y vemos ahí cómo puede también estar lo que es la mastectomía radical, ¿verdad? Un tratamiento. Bueno, el autoexamen de la glándula mamaria, que también se debe de emplear, esto es más que todo la histología que ya vimos, ¿verdad? Y vamos a ver. Nuevamente los lobulídeos y los conductos y el estroma. Es muy importante que recordemos esto. Estos serían los acinos y este es el conducto y este es el estroma. Y lo que encontramos acá, no sé, se recuerdan ustedes que son las células que se llaman mioepiteliales, que son importantes, como vamos a ver más adelante. Muy bien, aquí vemos en un mayor aumento unas células, unos acinos mamarios que tienen vemos aquí las células que tienen regular cantidad de citoplasma en núcleos pequeños y estos núcleos que estamos señalando con el puntero, pues prácticamente esas son las células mioepiteliales, que son importantes en el estudio de la glándula mamaria. Nuevamente, ¿cómo se logra ver? Y esta tinción de actina de músculo liso, como les mencionaba yo, que es lo que nos va a teñir entonces las células mioepiteliales. Esa es una tinción citoplasmática y hay otra tinción nuclear que se utiliza que se le llama P63. Esos serían los dos marcadores. Bueno, hay otros, pero esos son los más frecuentemente utilizados, la actina de músculo liso y el P63 para identificar células mioepiteliales. Nuevamente, ahora este es el P63. Si ustedes se dan cuenta, es un marcador nuclear en el cual vemos entonces las células mioepiteliales que están presentes en esta glándula mamaria. Bueno, estos son los estudios radiológicos tan importantes, ¿verdad? Que no vamos a entrar en detalle. Nuevamente la histología. Bueno, aquí vemos la unidad nuevamente, un conducto, ¿verdad? Un conducto que es bastante diferente. Sin embargo, los conductos también tienen células mioepiteliales y también lo que es un acino.
los vacinos. Nuevamente, las células mioepiteliales, ¿verdad? Que están en un lobulillo, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, aquí se ven también células mioepiteliales que tienen citoplasma claro. Es una característica importante también. Nuevamente, ¿verdad? Este es parte de lo que es lo que les mencionaba, actina de músculo liso y P63. Son los dos marcadores que utilizamos para el estudio de células mioepiteliales, pero como les mencioné, también podemos encontrar los marcadores tal como el que se llama colágeno tipo 4. El colágeno tipo 4 lo que hace es que nos revela la lámina basal. O sea, no la presencia de células mioepiteliales, sino en este caso lo que se pinta o que lo que se tiñe en esta tinción de inmunistoquímica es la lámina, el colágeno tipo 4 de la lámina basal. ¿Verdad? Eso sirve mucho para lo que son los carcinomas. Bien, entonces recordemos, ya vimos que tenemos los acinos, ¿verdad? Tenemos los conductos intralobulares y los conductos terminales extralobulares. Entonces, aquí se van dando ciertas entidades, por ejemplo, la hiperplasia epitelial y la mayor parte de carcinomas se dan a este nivel, en los cuales encontramos entonces tanto conductos como unidades acinares. Mientras que los fibroadenomas, por ejemplo, es una lesión fibroepitelial que es estromal y glandular. La enfermedad de Payet obviamente se va a dar en el pezón. Los adenomas también, vemos que también los adenomas del pezón también, ¿verdad? Están presentes. La ectasia ductal, que es otro término que utilizamos los patólogos para recordar una entidad inflamatoria que va a hacer que los conductos se pongan quísticos y dilatados, pero recordemos que la ectasia ductal siempre va a tener que tener infiltrado inflamatorio y la mayor cantidad de papilomas también se dan a este nivel. Nuevamente vemos entonces aquí un componente, cómo está el músculo pectoral acá, y los componentes de la glándula mamaria que ya revisamos. Muy bien, nuevamente el tejido de la lactancia de la glándula mamaria, miren cómo se ve de vacuolado, es muy diferente a la glándula mamaria en reposo, y obviamente con las características células mioepiteliales, una mama posmenopáusica. Bueno, y por ejemplo, esto que van a escuchar siempre ustedes en los informes de patología es lo que es la enfermedad fibroquística, y esto es algo que se le conoce con el nombre de metaplasia apócrina. Actualmente, algunos autores prefieren llamarle condición fibroquística y no tanto enfermedad fibroquística, porque es una condición en la cual hay muchos factores asociados. Y ustedes saben que la condición fibroquística hay lesiones que son de bajo riesgo y lesiones de alto riesgo. Las lesiones de alto riesgo de enfermedad fibroquística casi siempre son las lesiones en las cuales hay proliferación epitelial. Bueno, eso es solo para ver cómo se logran ver las células de condición fibroquística en un aspirado. Ustedes ven que esas son células de metaplasia apócrina con núcleos pequeños, ¿verdad? Y vemos que aquí está la metaplasia apócrina y algunas células tienen vacuolización. Nuevamente, células de metaplasia apócrina con citoplasma muy fuertemente acidófilo. Nuevamente, un poquito de atipia de los núcleos, pero sin evidencia de malignidad. Esta es la ectasia, la dilatación quística de conductos. Y bueno, solo para recordar un poquito de cómo se estudian los estudios de inmunistoquímica o qué es de inmunistoquímica, porque vamos a hablar un poquito de en el transcurso de la plática. Pues realmente la inmunistoquímica lo que nos hace es que detectar antígenos en las células, que pueden ser nucleares o pueden ser de membrana o citoplasmáticos. Por ejemplo, los receptores de estrógeno son nucleares. El HER2 es de la membrana citoplasmática y las citoqueratinas son citoplasmáticos, o sea que depende de lo que queramos ver. Le agregamos un anticuerpo primario, un anticuerpo secundario, hay complejos y también hay polímeros, y obviamente una reacción coloreada y posteriormente ya se tiñe y a la tinción entonces le decimos que es positiva. Entonces vamos a ir viendo eso más adelante. Vamos a hablar un poco, no vamos a hablar de todo porque solo creo que lo importante es que se ha utilizado la inmunistoquímica y también las técnicas de biología molecular para lo que es el diagnóstico de los tumores de glándula mamaria. Ahora bien, es importante recordar que normalmente la glándula mamaria pues tiene que tener ciertas
fases para volverse o transformarse en un carcinoma. Y obviamente estos tienen implicaciones moleculares. La primera es la hiperplasia ductal o lobular, o sea que empiezan los conductos a proliferar el epitelio y esa hiperplasia se transforma en una hiperplasia ductal atípica o lobular atípica, posteriormente un carcinoma ductal o lobular in situ y posteriormente un carcinoma ductal o lobular invasivo. Ductal quiere decir que se origina de los conductos y lobular es a partir de los acinos. Entonces, ahí ahorita ya sabemos por qué son estos dos términos, el carcinoma ductal y el carcinoma lobular. Bueno, la clase la vamos a enfocar como que si estudiáramos todas las morfologías desde el punto de vista patológico, pues nos llevaría mucho tiempo, pero solo lo vamos a enfocar desde el punto de vista de un informe histopatológico de carcinoma de glándula mamaria. Y qué es lo que las características que tienen que tener un informe que ustedes van a tener oportunidad de verlo. Bueno, lo primero es el sitio donde está ubicada la lesión. Muy importante el tamaño. ¿Por qué es importante el tamaño cuando uno ve un cáncer de mama? Es importante porque depende del tamaño, cómo se va a categorizar el cáncer de mama. La apariencia, ¿verdad? Y los bordes. Si son bordes infiltrantes. Entonces, aquí tenemos el tipo histológico, que es lo que estamos, esa es parte de la actividad de hoy, es entender los tipos histológicos del carcinoma de glándula mamaria. Entonces, para principiar, nosotros podemos tener un carcinoma in situ. ¿Qué quiere decir el término carcinoma in situ? Quiere decir que el tumor se localiza, ya sea en los conductos o ya sea en los lobulillos, y no está invadiendo las células del estroma. Por lo tanto, este tipo de carcinoma que es in situ va a preservar células mioepiteliales. En otras palabras, va a estar presente la célula mioepitelial siempre en los carcinomas in situ. Sinónimo de carcinoma in situ, carcinoma intraductal. O sea, cuando hablamos de carcinoma intraductal, estamos hablando de carcinoma in situ. Y el carcinoma lobular, in situ, así se le llama, ¿verdad? Así se le conoce el nombre. Y también tenemos que recordar el término de microinvasión, que es cuando focalmente el tumor va a invadir la membrana basal. También existe el concepto del carcinoma con invasión mínima y el concepto, obviamente, del carcinoma invasivo. Y entonces aquí entramos a los tipos histológicos. Cuando hablamos de carcinoma invasivo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el carcinoma ha pasado a la membrana basal, carece de células mioepiteliales y entonces ya invade el tejido del estroma. El 70 al 75% de los carcinomas de la glándula mamaria ductales, recordemos que ahorita la clase se va a enfocar principalmente a carcinomas que se originan del epitelio, porque hay otros tipos de cáncer, por ejemplo, los que se originan del estroma, que son otro tema, ¿verdad?, de estudio, pero los más frecuentes son los que se originan de las células ductales y las células de los lobulillos. Entonces vemos que el carcinoma ductal tipo no específico ocupa el 70 al 75% de todos los cánceres epiteliales, ¿verdad? O sea, de los invasores. En otras palabras, este tipo de carcinoma no tiene un patrón en especial. Solo tiene un patrón tubular, como vamos a ver en las fotos, pero no presenta los tipos especiales de carcinoma. Por eso es que muchas veces ustedes van a ver que el diagnóstico en los reportes de patología dice carcinoma ductal infiltrante tipo no específico. Entre paréntesis va a decir NOS. Eso quiere decir que ese tipo de cáncer es del 70 al 75% de los carcinomas. No quiere decir que no sepamos el tipo cuando le decimos no específico, sino quiere decir que no se engloba en una morfología en especial. Y esos son los más frecuentes. Dentro de estos tumores hay otros patrones que hasta el año 2019, o sea, el año pasado, se incluyeron también como tipos no específicos.
y les llamaron patrones morfológicos especiales de los carcinomas ductales tipo no específico. Llama la atención que uno de estos carcinomas es el carcinoma que se le conocía antiguamente como el carcinoma medular. El carcinoma medular se tomaba como un tipo especial antes del año 2019. Ahora se conoce que es un carcinoma ductal que tiene un patrón morfológico especial. O sea que prácticamente ya no es una categoría especial, sino sigue, ahora es parte de los carcinomas ductales tipo no específico. Igual que el carcinoma invasivo con diferenciación neuroendocrina, igual que el carcinoma con células estromales gigantes o osteoclast-like, tipo osteoclásticos, igual que el patrón pleomórfico, igual que el patrón de coriocarcinomatoso, que algunos consideraban que era otro tipo, sin embargo ahora son siempre ductales, tipo no específico. Patrón melanótico, que algunos consideran también un tipo especial, pero no. El patrón oncocítico, el patrón rico en lípidos, y el patrón de células claras rico en glucógeno, y el patrón sebáceo. En otras palabras, todos estos patrones son patrones especiales, pero siempre del carcinoma ductal tipo no específico, según la OMS del año pasado, que salió la publicación. Entonces, vemos cómo las cosas van cambiando y cada vez que sale una publicación, pues cambian las cosas. Posiblemente cuando lo vuelvan a hacer, cuando entre unos 6 o 7 años, cambien algunas otras cosas, ¿verdad? Porque según los estudios que se hacen, pues se ve que las características cambian. El carcinoma lobular, que es un carcinoma que dijimos que los autores, la mayor parte de autores creen que se origina en los acinos, es el 15% de todos los carcinomas de la glándula mamaria. O sea, son los menos. Por otro lado, tenemos los tipos especiales, como el tubular, el cribiforme, tubulares que forma túbulos, vamos a ver en las fotos. El cribiforme, pues tiene parecen agujeros como una criba, ¿verdad? Y vamos a ver que tiene unos agujeros bastante característicos. El tipo coloide, que tiene mucha mucina. El tipo papilar, que obviamente tiene papilas. Los tipos mixtos entre ellos y otros tipos que se llaman metaplástico, con células en anillo de sello, de células pequeñas, carcinomas neuroendocrinos, secretorios, escamosos, mucoepidermoides, adenoideo quístico, apócrinos, adenomioepitelioma, miopitelioma maligno y obviamente los metastásicos. Entonces vamos a ver que estos patrones, pues obviamente tienen ciertas características histológicas. Por otro lado, tenemos el grado de diferenciación. Lo que utilizamos más frecuente para este grado es la escala de Scarborough-Richardson modificado por Stone Ellis, que prácticamente utiliza ciertos parámetros, ciertos microscopios para poder identificarlos. La formación de túbulos, si hay áreas sólidas o no, si hay atipia, las figuras de mitosis, y entonces se dividen en 3 grados. El grado 1 es el bien diferenciado, el grado 2 es el moderadamente diferenciado, y el grado 3 es el pobremente diferenciado. Hay un puntaje que utilizamos los patólogos para poder hacer este grado de diferenciación. Ponemos varios parámetros y el... Bien, entonces, estas son las imágenes de un carcinoma ductal in situ. Ustedes se dan cuenta, una de las características, como lo estoy señalando acá, es que el carcinoma ductal in situ, pues está dentro del conducto. Hay células mioepiteliales que revisten a este conducto. El cáncer está acá. Tiene un patrón cribiforme, que son estos agujeritos que ustedes ven ahí, que están formados por estructuras de aspecto tubular, en este caso redondeadas, ¿verdad? Y entonces ahí, rodeando a esto, están las células mioepiteliales y lámina basal. Entre otras palabras, aquí no hay infiltración del estroma. O sea, el estroma, si ustedes se dan cuenta, no está infiltrado. Hay algunas lesiones satélites que algunas le llaman cancerización de adenosis, que se extiende este conducto a otros cuando se ramifica y entonces se ven como cortes en el estroma, pero en realidad no. Entonces, para eso nos sirven las tensiones de células mioepiteliales, P63 de actina de músculo liso, para identificar que estas áreas también presentan célula mioepitelial y que este es un carcinoma intraductal.
Miren esta imagen radiológica muy interesante. Logran ustedes ver estas áreas de acá que son las microcalcificaciones. Y estas microcalcificaciones histológicamente se ven de esta forma. Y una característica importante de las microcalcificaciones es que son frecuentes en carcinomas in situ. Por eso es que cuando el radiólogo hace un marcaje con arpón, lo que uno tiene que ir a buscar son estas microcalcificaciones para poderlas estudiar al microscopio y ver que no hay carcinoma in situ en esos conductos. Volviendo ahí, ¿cuál es el cáncer? Y donde estaba señalando aquí en la de abajo. ¿Qué dices? ¿Aquí? Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el cáncer ahí? Así es todo esto. Solo que es un cáncer que está limitado al conducto. O sea, todas estas estructuras son malignas, pero malignas, entre comillas, porque todavía no han invadido el estroma que es este. Al invadir el estroma, ya se convierte en un carcinoma un carcinoma ductal infiltrante. Este es intraductal, o sea que este es in situ. O sea, todas estas células son malignas, pero no han atravesado la membrana basal ni han desaparecido las células mioepiteliales. Entonces, prácticamente está dentro del conducto y entonces si se le hace una biopsia excisión a esta lesión, está curada. Porque está todavía dentro del conducto, no se ha salido de ahí. Y el hecho de que se haya salido de ahí es importante porque eso es lo que nosotros quisiéramos, poder encontrar estas lesiones a tiempo. Y entonces, todas estas señoras, si pudiéramos ver estas lesiones a tiempo, se curarían y no progresarían a el carcinoma invasivo que tan difícil de tratar es. Muy buenas noches, doctor. Sí, buenas noches, doctora. Sí, soy Karen Archila. Fíjese, doctor, que yo le quería preguntar. Hay unas, como usted bien lo mencionó, como que fueran una lesión de satélite, ¿verdad? Que está como a las 5 de la tarde en la figura inferior izquierda. Pero estas, ¿verdad? Ajá, exacto, esas. Pero esas pareciera como, o sea, se miran igual, como que tuviera, ajá, donde usted tiene ahí el puntero, como que también tuvieran cáncer. Sí está presente el cáncer acá. Les voy a explicar cómo es esto, que esto es tan importante, porque es difícil el entendimiento de esto. Ustedes recuérdense que los conductos se ramifican, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que se ramifican? Y hay áreas en las cuales, por ejemplo, hay una proliferación de acinos que se le llama adenosis. Cuando hay un carcinoma intraductal como este, se puede extender hacia las áreas de adenosis vecinas y a eso se le llama cancerización de la adenosis. Y entonces, para eso sirven las funciones de inmunistoquímica. Cuando le hacemos a esto, le hacemos colágeno tipo 4, le hacemos P63 y le hacemos actina de músculo liso, vamos a ver que se tiñen las células en estas áreas, pero también aquí. O sea que estas también son in situ, ¿verdad? Entonces, eso es importante, la observación de la doctora, porque pareciera que estuvieran invadiendo, ¿verdad? Pero no es así, sino simplemente se están extendiendo. Imagínense ustedes como una manguera que se extiende hacia otras áreas, o que tuviéramos una manguera ramificada y que el cáncer fuera el agua, y entonces ahí se va extendiendo a ese sistema, pero aún no se sale hacia el estroma. Ya cuando se sale al estroma, entonces es un carcinoma invasor, ¿verdad? Entonces, por eso es que a esto se le llama cancerización de los conductos que están rodeando al de mayor tamaño en este caso, o incluso puede ser cancerización de adenosis, pero sigue siendo carcinoma intraductal. No sé si quedé claro o si tiene... Sí, doctora, doctor. Sí. Me encantó la explicación de la manguera. Pero fíjese que, o sea, esto realmente como que me viene a cambiar a mí como el concepto,
porque yo me imaginaba que un carcinoma in situ estaba solo ahí, pero eso significa que si va como que en todo el ducto, eso significa que podría ser Sí, extenso. puede ir, doctora, sí, así es, ¿verdad? Claro, la mayor parte de veces es muy localizado cerca de la otra lesión mayor, ¿verdad? O sea, no se extiende mucho más allá. Pero sí, puede haber cancerización y puede ser incluso ser multifocal. Por eso es que es muy importante los estudios radiológicos tales como la mamografía con el marcaje con arpón, porque entonces aquí las áreas que tienen la lesión tienen microcalcificaciones que nos ayudan a hacer la biopsia excisión de las áreas que realmente están con problemas. Entonces, el estudio real lo que debe hacer entonces es hacer un corte de todas estas lesiones y poder verlas al microscopio a ver si no hay un componente invasivo, ¿verdad? Doctor, una pregunta. ¿La flechita azul, qué es lo que señala? Esto, sí. Aquí principia a haber un área focal de necrosis, ¿verdad? Que la necrosis es como ustedes ven aquí arriba, que también puede ser parte de los carcinomas intraductales, pero que aquí está iniciando. Es necrosis. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, ahora miremos otro tipo de cáncer. Este es un cáncer lobular o lobular in situ. Ustedes se dan cuenta, es bastante diferente del otro, es más monótono, no tiene unas estructuras tubulares, sino que tienen células muy individuales que tienen como pequeñas secreciones de glucógeno a veces, ¿no? Y entonces este es un carcinoma lobular o lobuliar. Como vamos a ver más adelante, una de las características del carcinoma lobuliar, desde el punto de vista inmunistoquímico, es que no expresan una molécula que se llama E-caderina. La E-caderina es una molécula de adhesión que hace que las células se unan. Mientras que el carcinoma lobular, si ustedes se dan cuenta, no se ve tan cohesivo, sino mucho más, las células son como más independientes una de otra. Y esto es un carcinoma que tiene la morfología de un globulillo, Por eso se llama lobuliar o lobular. Bueno, hay una entidad que se llama carcinoma papilar encapsulado, ¿verdad? Que a pesar de que se llama carcinoma, pero se va a comportar, esto ya lo van a ver ustedes, esto ya son cosas ya no son tan frecuentes, pero solo les quería mostrar la arquitectura papilar que pueden tener algunos casos, pero este carcinoma papilar encapsulado se va a comportar como un carcinoma in situ, ¿verdad? Así se va a comportar, pero por la razón por la cual se comporta así, a pesar de que ya hay cierta proliferación mucho más extensa, es que está totalmente encapsulado, ¿verdad? Se le llama carcinoma papilar encapsulado. Muy bien, aquí vemos entonces cómo esto es un carcinoma ya invasor. Miren, si ustedes se dan cuenta, la mamografía nos muestra una lesión estrellada. Aquí vemos cómo se ve macroscópicamente la lesión con bordes totalmente estrellados. Y aquí se ve a menor aumento cómo acompaña de tejido conectivo. Y aquí ya se perdió totalmente la arquitectura lobular o ductal. No hay célula epitelial y se ven abundantes células marcadamente atípicas que infiltran el tejido del estroma. Entonces este ya es un carcinoma invasivo o infiltrante. O sea, invasivo e infiltrante son sinónimos en cáncer de mama. Doctor, disculpe que... O sea, entonces eso significaría que todas las lesiones que miramos estipuladas posiblemente son invasivas. Así es, pero hay un diagnóstico diferencial radiológico que uno tiene que tener cuidado y por eso es que hay que estudiarlo, que se llama adenosis esclerosante. Y la adenosis esclerosante es una lesión benigna que se maligna radiológicamente, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado porque la adenosis esclerosante se puede confundir radiológicamente con carcinoma, y no siéndolo, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que estudiarlo histológicamente para
en adenosis esclerosante, pues no la malignidad, pero el menor número de lesiones son adenosis esclerosante y el mayor número de lesiones espiculadas son malignas, ¿no? Así como... Buenas noches, doctor. Una pregunta. ¿Sí? ¿No están frecuentes entonces en la adenosis esclerosante? O sea, no es... La verdad es que no es tan frecuente. Sí se ve con regular cantidad, pero no es tan frecuente como... Y yo veo mucho más carcinomas que adenosis esclerosante. Pero sí es frecuente. O sea, sí se ve, pero se puede confundir con malignidad. Es como un diagnóstico diferencial. Gracias, doctor. Sí, así es. Gracias. Bueno, qué gusto saludarlas. Yo creo que ustedes fueron alumnas mías. Y bueno, qué gusto. Yo fui su alumna de histología. Sí, ¿verdad? Sí, qué gusto saludarlas. Muy Igualmente. Bien. Esta es un carcinoma lobular infiltrante. Una de las características importantes del carcinoma lobular infiltrante es que muchas veces en medio de toda esta lesión invasiva encontramos un carcinoma lobular in situ. Aquí vemos este lobular in situ. Y miren acá cómo infiltran el estroma muy diferente al carcinoma ductal, y a esto se le llama infiltración en forma de fila india. O sea, una tras otra, tras otra, tras otra. Eso se le llama, este es un patrón lobular o lobular. Dijimos que faltaba una molécula en el carcinoma lobular que se llamaba ecaderina. Entonces, como falta, entonces las células no se juntan, sino que tienden a separarse. Y entonces se infiltran en el estroma en esta forma. ¿Miren? Este es un patrón lobular de carcinoma. Miren cómo infiltra el tejido adiposo. Por eso es que, miren, por ejemplo, la mamografía es completamente diferente, ¿verdad? No hay una lesión localizada, sino puede ser una lesión que no se les logre ver los límites. Y muchas veces los carcinomas lobulares no se detectan como los ductales, ¿verdad? Es más fácil detectar un ductal con lobular. Y otra cosa, los márgenes quirúrgicos casi en un porcentaje no tan pequeño, pero tampoco tan grande, pero sí puede haber en un porcentaje que los márgenes estén tomados porque no se ve un límite preciso de la lesión. ¿Por qué? Porque infiltran en una forma difusa, multifocal, y entonces estos carcinomas lobulares, así es su característica. A veces incluso pueden pasar desapercibidos en etapas incipientes. Entonces, ¿les quedó claro el patrón lobular o lobular? ¿Y por qué es que se ve así? ¿Verdad? Muy bien. Estas son características de los tipos histológicos, ¿verdad? De los carcinomas lobulares. Hay la forma clásica, que miren que tiene una única fila de células, ¿verdad? Pero también hay otras formas como la sólida, la alveolar, la pleomórfica, la osteocitosa. Entonces, hay ciertas características importantes que pueden incluso el carcinoma lobular, uno decir, bueno, este puede ser ductal o puede ser lobular, pero lo que manda es el patrón. El clásico no hay mucho problema, pero en los sólidos sí, porque hay células que pueden confluir en algunas áreas, hay células que pueden formar algunos agregados, células pleuróticas que parecen o semejan carcinomas ductales o formas histiocitoides también que forman una fila única, pero si se dan cuenta, todos tienen la característica de presentar negatividad para el anticuerpo ecaderina. Y la mayor parte de ellos son positivos para los receptores de estrógenos y progesterona. Vamos siguiendo. Bien, aquí vamos a ver un poquito de la morfología que mencionamos. Este es el patrón que se le llama como comedo. Patrón comedo quiere decir que en la parte central hay necrosis, como ven ustedes acá, y hay células atípicas. Un patrón sólido de carcinoma ductal infiltrante. ¿Qué tipo sería? Lo que acabamos de ver es un globular. ¿Sí? ¿Cómo infiltra en forma lineal? ¿Sí? A este se le llama tubular. ¿Por qué? Porque forma túbulos.
Este es un papilar porque forma papilas. Es un tipo especial. Igual que el coloide, que forma mucha mucina. Y a este coloide también se le conoce como mucinoso. Y déjenme detenerme aquí un poquito porque este carcinoma mucinoso es de lo mejor pronóstico que puede haber. El carcinoma mucinoso tiene excelente pronóstico. Y entonces estos carcinomas, cuando son mucinosos puros, pues tienen tan buen pronóstico que pues el paciente responde bastante bien al tratamiento, ¿verdad? En la glándula mamaria, el carcinoma mucinoso es sinónimo de mejor pronóstico. En colon es sinónimo de mal pronóstico. O sea que depende de la localización de ese tipo de carcinoma. Pero este obviamente es carcinoma mucinoso o coloide de la mama con muy buen pronóstico. Tenemos otros carcinomas, por ejemplo que es el cribiforme, que forma como presencia de pequeñas cavidades. El adenoideo quístico, que vemos acá. Y el patrón medular, que se consideraba un tipo especial antes, pero ahora ya se sabe que es parte de los carcinomas ductales. Tipos no específicos. Bueno. Siguiendo. Muy bien. ¿Qué otra cosa es importante en el carcinoma de mama desde el punto de vista patológico? Pues la extensión del tumor local. Para eso vamos a evaluar los márgenes después de la mastectomía, la reacción linfocítica, los cuadrantes, si hay infiltración del pezón con enfermedad de Payet o si hay envolvimiento de la piel. Por ejemplo, cuando hay piel involucrada, se pone piel de naranja y se le llama carcinoma inflamatorio cuando hay infiltración de los linfáticos. Por eso es que a veces cuando hay infiltración de los linfáticos y se ve la piel de naranja y además de eso está muy inflamado, eso es lo que algunos le han llamado carcinoma inflamatorio, que es sinónimo de que está invadiendo los linfáticos de la piel el carcinoma. Entonces esos son casos muy difíciles. Esta es enfermedad de Payet. Esta es la piel del pezón. Y miren cómo hay un montón de células infiltrando. Bastantes células infiltrando la epidermis del pezón, del pezón y de la piel. Ese es del pezón. Miren, todas las células malignas están infiltrando la piel. Pero desde el carcinoma, por eso es que se le llama a este carcinoma, cuando hay enfermedad de Payet, se le llama infiltración epidermotrópica, porque el cáncer está infiltrando la epidermis. Por eso se le llama así. Bueno, todas estas otras cosas que tenemos que estudiar en un cáncer de mama. La invasión linfovascular, muy importante, que está invadiendo los linfáticos, como ya mencionamos. ¿Cómo están los ganglios linfáticos luego de la resección? ¿Cómo están los márgenes quirúrgicos? Otros hallazgos. Los factores de pronóstico según el estadio de la AJC, por eso les mencionaba que es importante ver el tamaño, ¿verdad?, del tumor. Y algo muy importante también es la expresión de los receptores de estrógenos y progesterona, porque cuando están positivos el tumor, pues eso quiere decir que puede responder al bloqueo hormonal. También la expresión de un marcador que se llama HER2-Neu, que es un marcador que vamos a ver más adelante, que expresa el citoplasma de estas células, y obviamente los inmunofenotipos y otras malignidades asociadas. Eso tenemos que estudiarlo en nuestro informe de patología. Bueno, tenemos entonces aquí la categorización TNM, que no vamos a entrar en detalle porque me imagino que esto es parte de otra plática, pero obviamente tiene que ver mucho con el tamaño y la extensión del tumor. Por eso es que es importante medir el tumor. Y también hay algo muy importante que ustedes tienen que recordar también, es cuando un paciente ha tenido un tratamiento previo. Algunos protocolos de tratamiento hacen que el paciente reciba una terapia previa, quimioterapia previa, que se llama entonces terapia neoadyuvante. Cuando la paciente ha recibido terapia neoadyuvante, mandan la pieza para patología y nuestro trabajo es ver si hay enfermedad residual. O sea, si hay enfermedad residual o si hay respuesta patológica completa luego de la terapia neoadyuvante. Y para eso se utiliza, no lo traje aquí, pero a manera de información, se utiliza un calculador que está en el sitio web de, por ejemplo, del MD Anderson Cancer Center. Tienen ellos el calculador que nosotros tenemos los datos y nos saca un índice de tumor residual, ¿verdad? Eso
lo tenemos que poner como parte de nuestro informe patológico cuando hay pacientes que han recibido terapia neoadyuvante. También los márgenes quirúrgicos es muy importante, el tamaño, como ya les mencioné, el grado de diferenciación, y hay unos que utilizan también el grado nuclear, aunque ahora ya no se utiliza tanto, sino solo se utiliza solo Scarlett-Richardson modificado por Stone Ellis. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un carcinoma lobular, es clásico. Algunos autores antiguamente no utilizaban el Bloom-Richardson para estos cánceres, pero actualmente se sabe que sí se puede utilizar y casi siempre son grado 2, los carcinomas lobulares o lobulares. Bueno, recordemos esto es para ver algunos factores pronósticos como los receptores de estrógenos y por qué son tan importantes en cáncer de mama. Recordemos que los estrógenos pasan libremente a través de la membrana plasmática, ¿verdad? Se unen a un receptor y luego en el núcleo, ¿verdad? Pasan en la membrana plasmática y se van al núcleo, se unen a un receptor y entonces favorecen lo que es la transcripción. O sea, incrementan la división celular y la transcripción. Y entonces vamos a ver que esto es una lesión que no tiene estrógenos y esta es que sí. O sea, la característica de las hormonas esteroideas como los estrógenos y progesterona es que la célula se divida muy frecuentemente. Entonces, hay estrógenos altos, hay proliferación de células mamarias y estrógenos bajos, las células mamarias son menos y se mueren. Igual pasa con las células, estas son las células benignas, miren, como una célula empieza a proliferar, igual que acá. Una célula benigna empieza a proliferar y una hiperplasia intraductal sin atipia. Pero cuando hay errores en la duplicación de ADN, también esta estimulación estrogénica actúa sobre las células que tienen problemas. Y entonces también células neoplásicas empiezan a proliferar. Estos son receptores de estrógenos con atención de inmunistoquímica. Receptores de progesterona con atención de inmunistoquímica. Es esto que ustedes ven de color café en el núcleo. Eso quiere decir que son positivos. Bien, también tenemos que estudiar en patología lo que se llama el HER2. Es un receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2. También se le conoce como CRB2 o proteína HER2. ¿Qué es lo que hace el HER2? Ustedes se dan cuenta de HER1, HER2, HER3 y HER4. El HER2 tiene, si ustedes se dan cuenta, tiene 3 dominios. El dominio que está fuera de la célula, un dominio, una parte que está transmembrana y un dominio que está intracitoplasmático. El dominio intracitoplasmático tiene una actividad que se le llama tirosinquinasa. Y cuando se forma un dímero de este dominio intracelular que tiene actividad de tirosinquinasa, entonces la célula empieza a dividirse, como vamos a ver en un momento. Ahí está, empieza el HER2, si se dimeriza, si se pone par, vemos cómo normalmente cuando no está sobreexpresado, se lanzan señales al núcleo para que empiece a dividirse. Pero llega un momento en el cual se sobreexpresa el HER2. Y al sobreexpresarse, ¿qué pasa? Las células malignas empiezan a proliferar mucho más. Y entonces las células malignas empiezan a dividirse a tal grado que se vuelve incontrolable. Por eso es que sirve entonces la atención de inmunistoquímica para poder ver la expresión de HER2-Neu. Tenemos 0, la tinción una cruz, que quiere decir que la membrana citoplasmática está teñida débil e incompleta. 2 cruces, que está teñida completa pero es débil. Y la 3 cruces, pues está la tinción completa de la membrana citoplasmática y bastante intensa. Es un control positivo, ¿verdad? Del HER2-Neu. Bueno, y algunas cosas que utilizamos nosotros como para poder estudiar inmunistoquímicamente. Aquí es como esto no es importante que lo
lo tengan en mente, pero es importante para que nosotros lo clasifiquemos. Cuando no hay tinción de membrana, el HER2 está negativo, ¿verdad? Cuando la tinción está presente, membranosa, vemos que hay una tinción incompleta, que cuando es tinción incompleta, entonces es negativo. Cuando hay una tinción completa, ¿verdad? Pero es una intensidad menor, es equívoco, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Que le tenemos que hacer entonces, posteriormente, FISH, ¿verdad? Que es cuando es 2 cruces, o sea, es equívoco, se le tiene que confirmar con FISH. Y por último, la que es positiva, 3 cruces, pues esta es totalmente positiva y se le tiene que dar tratamiento. No sé si tienen alguna pregunta al respecto ahorita, en este momento. ¿Alguna pregunta? Sí, a mí, bueno, esa duda tenía porque algunas veces mostraban 2 cruces, pero ahorita me lo respondió todo que siempre hay que confirmarlo con FISH si son 2 cruces. Así es, dos cruces hay que confirmarlo por FISH, ¿verdad? No se le puede dar tratamiento con el Herceptin, que es el medicamento, ¿verdad? O cuando un paciente tiene 2 cruces, ahora cuando tiene 3, pues sí, ¿verdad? Sí. A 2 cruces hay que confirmarlo con FISH, ¿verdad? Es mandatorio, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Solo que es cómo se ve la expresión, ¿verdad? Y es interesante ver cómo a veces una excluye a la otra. Cuando hay positividad para HER2, hay menos positividad para receptores de estrógenos y progesterona. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, las lesiones de alto grado van a estar casi siempre positivas para HER2. Mientras que las de bajo grado van a estar positivas para los receptores de estrógenos y progesterona. Aquí vemos otra vez de alto grado. Eso quiere decir que es grado 3, ¿verdad? Según Scarborough. El de grado 3, pues, es de alto grado. Y aquí tenemos una lesión de bajo grado. La recurrencia va a ser mucho más frecuente, obviamente, en las lesiones de alto grado que en las de bajo grado. Y vamos a ver qué le vamos a dar a una paciente que tiene una lesión de alto grado, pues se le da quimioterapia y se le puede dar Herceptin si está positivo. Mientras que a una paciente de bajo grado casi siempre responde a la terapia hormonal porque es parte de su fenotipo. Y aquí están los tipos moleculares que vamos a ver en un momento, que es el basal, el que es positivo para HER2, el luminal B y el luminal A, que vamos a hablar un poquito de eso en un momento. Bueno, aquí está cómo se interpretan los marcadores de los receptores de estrógenos, receptores de progesterona, ¿verdad? Que se tienen que, muy importante, la intensidad y el porcentaje. Así es como se lo tienen que informar. La intensidad, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, y el porcentaje, 30%, 40, 50, 60, 70, y hay una escala que se llama escala de Allred, que entonces ustedes hacen, entonces hay hasta Allred 8, ¿verdad? Que entonces tienen que, en base a eso se da la terapia. Bueno, eso es lo que estábamos mencionando. Cuando el HER2 es negativo, pues es negativo. Cuando es 2 cruces, pues hay que hacer FISH, ¿verdad? Y cuando es, obviamente, 3 cruces, pues quiere decir que es positivo. Bueno, eso es como se ve macroscópicamente un tumor, ¿verdad? Miren, ese tumor es sumamente grande. Cómo se ven bastante. Si ustedes palpan este tumor, si lo tocan, ven que la consistencia es pétrea. O sea, sienten la dureza del tumor. La mayor parte de tumores invasivos ductales son así, ¿no? Miren aquí cómo se ve el tumor, infiltra extensamente el estroma. Aquí miren, hay una invasión linfovascular. Este es un vaso linfático y dentro del vaso linfático está entonces un trombo de células malignas. Aquí hay una figura de mitosis atípica. Y vemos entonces cómo infiltra aquí, ¿verdad? Cómo infiltra extensamente. Siempre tenemos que reportar la invasión linfovascular. Muy bien. Ahora, solo les voy a... Buenas tardes, doctor. Solo antes de proseguir, yo quisiera preguntarle si pudiera extender
sobre cómo interpretan lo de los receptores hormonales y el sistema ALRED. Si nos pudiera ampliar un poquito de eso y qué diferencias hay y cuál nos recomienda. Bueno, el sistema ALRED es muy bueno, porque el sistema ALRED pues los ubica en varios, es bastante largo, como es una tabla que nosotros tenemos en base al porcentaje y en base a la intensidad, ¿verdad? Y entonces yo, el que uso es ALRED, ese es el que yo utilizo. Es una tabla, ¿verdad? Como que uno tiene en base a dónde, por ejemplo, si es 80, pues le voy a poner un ejemplo. Si es 3 cruces y tiene 80% de positividad, 3 cruces es ALRED 8, ¿verdad? O sea, es lo máximo, ¿verdad? Pero obviamente depende, hay esquemas de tratamiento en base a ALRED, y yo creo que es el que todos debemos de utilizar, ¿verdad? Si ustedes me mandan si me mandan su link a mi correo, yo les puedo enviar el artículo que utilizamos para poder clasificar porque es bastante extenso, ¿verdad? Y yo lo tengo ya, ese es el artículo que siempre utilizamos para poder poner en los informes de patología del ALRED, que es lo que yo utilizo, ¿verdad? Porque es mucho más reproductible, porque si solo pongo porcentaje y solo pongo la cantidad de cruces, pues entonces hay problema. Pero vamos a regresar solo para poder hacer una observación. Por ejemplo, miren esta intensidad, ¿sí? ¿Ven qué intenso es? Esta tinción café la da una sustancia en la inmunohistoquímica que se llama colágeno, ¿sí? Ahora miren esta intensidad. ¿Lo logran ver? No. Casi no, ¿verdad? Es café también, pero es mucho menos. Esta posiblemente sea una cruz, mientras que esta son 3 cruces. Entonces, tenemos que ver el porcentaje y la intensidad, y en base a eso se da el ALRED, ¿verdad? En base a eso. Vamos a ver si tenemos algo más. Muy bien, entonces no sé si, voy a ver si me puedo ir al chat ahorita. Vamos a ver. No puedo salir de aquí porque no estoy muy familiarizado con, vamos a ver. Mejor al final les voy a dejar mi link, mi dirección para poderles enviar el artículo que utilizo normalmente. Entonces, siguiendo con lo que estábamos hablando un poquito, ¿verdad? ¿Cómo sabemos, cómo establecemos una invasión? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, estas son las células mioepiteliales. Aquí tenemos la lámina basal, o la membrana basal, y este es el estroma. Entonces, estas células ductales, si ustedes se dan cuenta acá, normalmente tienen estas estructuras. Y entonces, como les mencioné, la actina de músculo liso nos sirve para ver esa invasión. También la calponina, las cadenas pesadas de miosina de músculo liso. Tenemos acá la calponina, actina de músculo liso. Y el P63. Que el P63 también nos ayuda a identificar entonces las células mioepiteliales. Nuevamente la calponina, actina de músculo liso. Y eso es lo que les mencionaba, también un marcador de inmunohistoquímica que nos sirve para definir lo que es el carcinoma ductal versus el carcinoma lobular. Ustedes se dan cuenta, esta es la molécula de E-caderina que sirve para una adhesión. Miren ahí. ¿Esto será un ductal o un lobular? ¿Qué piensan? Pareciera lobular, porque está bien como junto. Sí, pero ahora sí, tiene razón, pero lo importante en este caso es la expresión de caderina. Si ustedes se dan cuenta acá, la expresión de caderina está presente. Entonces ahí ya tenemos que recordar que cuando
hay un carcinoma lobular, se pierde la expresión de cadrina. Entonces, el lobular es este. Y este es el ductal. Porque en el ductal está presente la E-cadrina y en el lobular está ausente. Entonces, eso es importante recordar. Ganglio centinela es otra, podemos evaluarlo también con citoqueratina. Aquí hay unas celulitas positivas para citoqueratina en un ganglio centinela. O sea que a pesar que no se logre ver, vemos que algunas veces se pueden pasar las células malignas en un ganglio centinela. Por eso es que el ganglio centinela debería estudiarse como inmunohistoquímica también. Ahí está nuevamente el ganglio centinela. Bueno, y ahí están todos los factores que vimos ya, ¿verdad? Hay factores moleculares, estudios de biología molecular que se hacen, por ejemplo, con Oncotype o estudios de ARN, ¿verdad? Que tenemos acá. No vamos a entrar en detalle, pero es importante recordar entonces que hay tipos moleculares de cáncer de mama, que son estos que ustedes ven acá. Entonces, miren, algo muy importante es que vamos a dividir a los cánceres de mama en los que son receptores de estrógenos positivos y los que son receptores de estrógenos negativos. Los que son positivos, pues tenemos los que no tienen HER2-Neu, o sea, son negativos para HER2-Neu, y estos se caracterizan porque son positivos para receptores de estrógenos, negativos para HER2-Neu, y tienen un índice de proliferación que se llama Ki-67, que es bajo, y a esos son los que se le llama tipo luminal A. Por otro lado, los que son positivos para receptores de estrógenos, negativos para HER2 y tienen un alto índice de proliferación, se le llama luminal B. Los que tienen positividad para receptores de estrógenos y progesterona, pero también tienen positividad para HER2-Neu, se le llama luminal tipo HER2. Y ahora vemos los que tienen receptores de estrógenos negativos. Entonces, el HER2 clásico, que es casi siempre de alto grado, tiene positividad para receptores de, positividad para HER2-Neu, pero negatividad para receptores de estrógeno. Y el tipo basal, negativo para receptores de estrógenos, negativo para receptores de progesterona y negativo para HER2-Neu. A estos se les llama triple negativo. Y estos son de fenotipo basal, siempre y cuando expresen un anticuerpo que se llama citoqueratina 5. O sea, ya con esta expresión de citoqueratina 5 y 6, ya tienen fenotipo basal. Y los carcinomas que no tienen el fenotipo basal y tienen un fenotipo parecido a la glándula mamaria normal, según esto, son receptores de estrógenos negativos, HER2 negativo, citoqueratina 5 y 6 negativo, y un factor de crecimiento epidérmico igual que acá, que está negativo, pero aquí está positivo. Esa es la clasificación molecular del cáncer de mama en base a la inmunohistoquímica. Y esto nos sirve para pronóstico y para fines de tratamiento. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues viene de toda esta carcinogénesis, ¿verdad? Una célula mamaria pluripotencial que obviamente va a originar a las células epiteliales y a las células mioepiteliales, ¿verdad? Estas células van a expresar ciertos marcadores y dependiendo de las mutaciones, así se va a formar los tipos moleculares. ¿Verdad? Que eso fue los que ya vimos, ¿verdad? Que depende de la vía. Bueno, no vamos a hablar mucho de esto, de algunos inhibidores para BCRA, porque no es parte de la clase, pero también es importante recordar, no quiero hablar mucho de eso, solo que el BRCA pues sirve muchas veces para, vemos que hay daños al ADN, ¿verdad? Que pueden causar mutaciones, ¿verdad? Y entonces esto hace que hayan ciertos cambios, hay factores externos e internos que nos hacen dañar el ADN, ¿verdad? Hay daños de hebra simple, daños de hebra doble,
Y tenemos el BRCA1 y el BRCA2, que son genes supresores de tumores responsables de mantener la estabilidad genómica y el control de crecimiento celular, ¿verdad? Pero cuando están mutados, obviamente se va a perder esa capacidad para reparar la banda dañada. Entonces hay problemas. Y estos casos casi siempre están vinculados a cáncer, vinculados a cánceres en otras áreas del cuerpo, por ejemplo en ovario y endometrio, y también es importante ver que estos tumores tienen tendencia familiar. Hay dos tipos de mutaciones, la mutación germinal y la mutación somática. Para el BRCA, lo que nosotros estudiamos en patología es la mutación somática, ¿verdad? Que en Guatemala no se ha hecho mucho, pero sí es lo que usamos. Actualmente, pues se considera que el uso de estos bloqueadores, pues es más que todo, es mucho más efectivo para cáncer de ovario, pero ¿para qué? Cáncer de mama, por eso es que no se hace tanto en cáncer de mama, sino que más que todo en cáncer de ovario. Pero es interesante ver cómo está presente también esta mutación del BRCA en glándula mamaria. Se analiza el tumor, ¿verdad? Con esta se hace una secuenciación, se revisa por el patólogo, se selecciona el área y después se hace secuenciación y entonces ya se ve si hay mutación del BRCA, ¿verdad? Y bueno, se utilizan algunos medicamentos que pueden inhibir el PARP y entonces ahí se les puede dar tratamiento, pero como les digo, esto más que todo es principalmente para cáncer de ovario, aunque se ha tratado en los cánceres de glándula mamaria que son triples negativos, que obviamente a donde va a haber mayor mutación de BRCA, que son pacientes jóvenes que tienen historia familiar de cáncer y con etnias asociadas, como los judíos askenazí. ¿Cómo es que se hace? Bueno, esa es la muestra de sangre, pero también la muestra tumoral. Se extrae el ADN y después se secuencia. Tenemos una última generación para poderlo tener y ya el resultado de este BRCA, ¿verdad? Es una plataforma. Bueno, entonces decimos que el pronóstico del cáncer de mama es determinado por la expresión genética y entonces aquí viene algo muy importante. Muchas veces la morfología que yo les discutimos previamente, pues es importante saber, porque ya sabemos qué cáncer tiene ciertas características, pero lo más importante es que lo expliquemos de forma molecular. ¿Por qué? Porque la forma molecular nos va a decir qué tratamiento le vamos a dar a la paciente. Y es un informe integrado de la parte histológica y la parte molecular. Muchísimas gracias. Esto es lo que les tenía para el día de hoy, ¿verdad?